Hola, este podcast llega a ti como parte de la campaña Escúchate, escúchame de Cushman & Wakefield. Esta campaña tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de la salud mental en el entorno laboral. Además, coincide con el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre. La hemos realizado junto a Así Contigo, centro de psicología con perfil en Instagram que aglutina a más de 35.000 seguidores. Este fue fundado por la psicóloga Patricia López Recio, con quien contamos hoy para hablar y compartir sobre cómo gestionar el estrés, prever la ansiedad en el trabajo o por qué a muchos de nosotros nos da miedo hablar en el trabajo. Hola Patricia, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Hola, encantada. Gracias a vosotros por dejarme participar en estas iniciativas y por querer visibilizar la salud mental y más en un día tan especial como es el 10 de octubre. Pues nada, encantados nosotros de tenerte a ti. Y la primera pregunta que te voy a lanzar, ¿por qué tenemos estrés en el trabajo? El estrés en el trabajo, yo creo que a día de hoy como que todo el mundo cuenta con él, ¿no? O sea, como que damos por hecho que parece que estar en el trabajo va a implicar tener estrés obligatoriamente. Yo creo que algo importante, ya que tengo la oportunidad y me habéis dado pues este tiempo para poder hablar y lanzar un mensaje, diría que debemos un poco como cambiar esa asociación, o sea, lo primero de todo. ¿Por qué se tiene estrés en el trabajo, no? Que me preguntabas. Un poco como si te contesto de forma teórica, llamémoslo así, o sea, al final es como el cúmulo de muchas situaciones que al final nos creemos que no tenemos la capacidad y los recursos necesarios como para afrontarlas, y entonces en nuestro cuerpo se empieza a generar una serie de sensaciones. Eso, sumado a una falta de autocuidados, es decir, como a una falta de acción gratificante y dirigida hacia nosotros, pues da lugar lo que conocemos como el estrés laboral o la ansiedad laboral, ¿no? O sea, como un poco en el no puedo más, estoy sobrepasado, voy a petar, mi vida ya no da más. O sea, un poco se relaciona o lo podemos encontrar como bajo esas situaciones, o sea, bajo esos diálogos internos nuestros. Vale, y el estrés en el trabajo, estos problemas que comentabas que vienen asociados, suele ser porque hay problemas de fuera que afectan el trabajo o el trabajo muchas veces acaba afectando los problemas de fuera. Claro, yo creo que se mueve en ambas direcciones, ¿no? O sea, al final la persona que llega al trabajo es la misma persona que ha estado en su casa. O sea, que claro que los problemas que tenemos en el trabajo van a afectar en casa y los problemas que tenemos en casa van a afectar en el trabajo. O sea, si yo cuento con un problema familiar, pues seguramente venga a la oficina pues oye, con algo más de irritabilidad, pues oye, ya un poquito más sobrepasado, o sea, cuente con eso, con más estallidos de lo que normalmente a lo mejor contaría. O sea, sí que es normal que afecte, sí que es normal que impacte, aunque no sería lo óptimo. O sea, lo óptimo sería un poco aprender a distanciar el oye, estoy en casa o oye, estoy en la oficina. Lógicamente es bastante inviable. Vale, y también antes comentabas como que el cuerpo empieza a enviar estímulos de que no puede más con la situación, de que no sabe gestionar esto, que se produce todo en el cerebro, pero ¿por qué se produce? Bueno, se produce en el cerebro, o sea, se produce a nivel de síntoma, llamémoslo así, ¿no? Y el síntoma se puede dar de millones de maneras. Se da, y además de forma cada vez más sorprendente, que yo en consulta en Sí Contigo lo vemos muchísimo, ¿cómo esto puede ser ansiedad? Pues sí, es ansiedad. Y ya te digo, se da de millones de formas. Se da desde una caída de pelo, se da un dolor de tripa, se da desde un agarrotamiento de dedos, se da desde un eczema en la piel, se da desde una sensación de eso, de la vida me come. O sea, se da de formas muy diferentes y siempre yo digo que ataca mucho al órgano diana, y el órgano diana es en qué somos frágiles o qué es importante para nosotros. Nuestro cuerpo, porque ahí es donde nos va a llamar la atención el cuerpo, ¿no? Pues por ejemplo, yo en consulta tenía un dentista que se le agarrotaban las manos, por ejemplo, que yo eso nunca lo he vuelto a ver. Un pianista que le pasaba lo mismo, como que sudaba muchísimo y los dedos como que no le funcionaban.
O sea, como que al final el cuerpo es muy sabio y para que nos enteremos un poco de, oye, ten cuidado que no puedes más, pues nos lo lleva a cabo a aquello que es importante para nosotros. Y así, en problemas generales que tú ya te hayas encontrado en consulta, que la gente lo somatiza, por así decirlo, ¿se suele encontrar el problema de conciliar el sueño? Claro, el tema de conciliar el sueño y de hecho en el trabajo es algo que preocupa muchísimo porque se asocia el, joder, como no duerma, no voy a rendir con todo esto que tengo por hacer. Entonces se entra muchísimo en un círculo vicioso de tengo que dormirme, empiezo a hacer desde rituales y cosas raras para dormirme, eso activa el cerebro, eso me dificulta el dormir y eso al final hace que esté cansado y que rinda menos en el trabajo bajo tu percepción. Entonces, es importante que, pues eso, como no caer en ese círculo y además eso, el sueño es muy paradójico, que se dice. Y entonces, cuanto más intentes dormir, menos vamos a dormir. Entonces, no caigamos en necesito esto para estar bien y porque si no ya voy a ser un fracasado. También es importante que nos demos cuenta y que un poco como que nos sirva de señal de alerta que cuando no podemos dormir, muchísimas veces es porque por las noches es como que aparecen todos los fantasmas, ¿no? Entonces, todo aquello que hemos ido ocupando o evitando, mejor dicho, durante el día que nos preocupaba, pues llega la noche, paramos de hacer cosas y es cuando aparece. Entonces, ahí atentos porque es buen momento para quizás un poco como coger conciencia de, oye, realmente qué es lo que hay debajo de mi ser a lo que no estoy prestando mucha atención para poder encargarnos, ocuparnos y en consecuencia dormir bien. O sea, no tanto tener el objetivo de, venga, ¿cómo hago para dormir bien? Sino qué me está dificultando el dormir bien para poder poner en marcha pues herramientas y recursos para ello. O sea, que al final es más importante que esos rituales que yo creo que hacemos todos cuando no podemos dormir, de me pongo a meditar, a contar ovejitas, las clásicas ovejitas, es más importante el pensar, pararte un momento y pensar el por qué no puedo dormir, ¿no? Sí, quizás no en ese momento, porque si no vamos a estar dándole mucha vuelta al coco, pero sí en un momento de tiempo contigo misma, por así decirlo, el venga. O sea, como que realmente ser honestas con nosotros mismos y realmente pararnos a pensar qué es lo que hay debajo, qué nos está preocupando y qué me quita el sueño. O sea, es que la frase de me quita el sueño tiene bastante realidad. Yo siempre digo que el sueño es mucho reflejo de cómo está nuestra vida. Y entonces cuando el sueño está alterado, pues tienes que prestar un poquito de atención al resto de áreas porque por ahí va a ir un poco el camino, ¿no? a seguir. Vale, entonces como consejo absoluto que durante el día en un momentito nos centremos, pensemos en nosotros mismos, nos dediquemos tiempo y veamos el por qué nos afecta y es lo que tú dices, ese miedo que se nos mete cuando nos vamos a ir a dormir y empiezan los fantasmas de tengo que hacer no sé qué, no he hecho no sé cuántos, etcétera. Sí, quizás, o sea, eso sería magnífico, ¿no? Yo creo que nuestro ritmo del día a día y vorágine es algo complicado encontrar un rato para nosotros mismos. Sería idílico y, oye, no voy a ser yo la que diga que no, ¿eh? No, pero no es imprescindible, o sea, pero eso no quiere decir que entonces no paremos nunca. O que, oye, esto que me ha generado malestar y que me ha chirriado por dentro, lo obvio, o sea, más que generar un momento para pensar en ello, es como, oye, no hagas oídos sordos y no te pongas una venda a este mensaje que te está lanzando el cuerpo. Vale. Y así otro gran síntoma que suele tener la gente cuando te llega a la consulta con estrés, ¿cuál es? Aparte del sueño, que yo creo que es algo que al final es como muy de día a día. Días así que estás un poco raro, al final te acaba afectando el sueño. ¿Otros? Yo creo que nos hemos encontrado en consulta de todo. Un poco los clásicos, vamos a llamarlo así, los síntomas del libro, que eso yo creo que luego no llega tanto, pero los síntomas del libro de ansiedad pues sería, oye, pues las taquicardias, la sensación de ahogo, la sensación de no puedo más, me cuesta respirar. Eso sería un poco como los clásicos, ¿no? Y si pasamos un poco a los del día a día y luego los de la gente y los de a pie, pues mira, tenemos mucho estado de ánimo bajo y mucha irritabilidad tienen que ver también con el no puedo más. O sea, debajo un poco del no puedo más hay muchísimo mensaje.
más síntoma que nos encontramos es muchísima somatización en todas partes del cuerpo. Es oye, lloro con frecuencia. O sea, todo eso, o sea, toda alerta que te dé el cuerpo es por algo. Y lo importante es no vamos a obviarla. Comentabas los síntomas clásicos de ansiedad. ¿Una situación de estrés continuo al final te puede acabar provocando un ataque de ansiedad o a lo mejor una ansiedad crónica durante mucho más tiempo? Esta pregunta me parece muy interesante. Yo creo que es importante que sepamos dos cosas, ¿no? Con esto. El cuerpo, que es nuestro mejor amigo, aunque en millones de ocasiones lo veamos como nuestro peor amigo o nuestro mayor enemigo, el cuerpo nos da tregua, o sea, es decir, el cuerpo acepta que durante un momento determinado o durante un tiempo determinado necesita como darnos más revoluciones para adaptarse a las situaciones que tenemos enfrente, ¿no? O sea, como un poco oye, ahora tenemos un pico de trabajo enorme, el cuerpo lo acepta y te da los síntomas un poco y las señales físicas que necesitas. Esto se traduce en nivel de aceleración, o sea, como una sensación de aceleración, con oye, pues incluso un ritmo cardíaco más acelerado, etcétera. Entonces, esto el cuerpo te lo permite. Cuando el problema nace, cuando esto es un poco como el modo de vida. Entonces, cuando esto es el modo de vida, el cuerpo dice, mira, esto ya no te lo puedo permitir. O sea, tengo que ayudarte a que te enteres que esto te pone en peligro. Y entonces lo que hace es ir mandándote como pequeñas señales incómodas para que te enteres. Cuando no te enteras y sigues con ese ritmo de vida tan peligroso para ti, te da el ataque de ansiedad, que ese es como un poco el ataque que todo el mundo, o que muchas veces da más miedo, ¿no? Que dicen que joder, la gente en consulta lo que me traslada es como en el oye, estoy a punto de que me muera, parecía eso, que me iba a morir, que me iba a dar un infarto, tuve que llamar a la ambulancia. O sea, es una sensación tremendamente desagradable. Yo en consulta digo que no pasa nada más, o sea, que es una sensación muy desagradable, pero que ni nos vamos a morir, ni nos vamos a volver locos, aunque asusta mucho, pero es el resultado de, oye, durante un tiempo muy largo has estado unas revoluciones que no te puedo permitir porque son más altas de lo normal y de lo bueno para ti. Entonces te voy mandando señales y si no las captas, pues te doy un petardazo para que las cambies y entonces en ese caso yo no te preocupes que me voy a ir, yo ansiedad me voy. Vale. Y así, hablando de ansiedad, la ansiedad puede ser momentánea. O sea, tú puedes sufrir un ataque de ansiedad momentáneo que yo creo que al final, tarde, por desgracia es lo que tú dices, a veces el cuerpo nos dice para y escucha, yo no puedo más. O esto luego puede desembocar en que sea ya algo que tengas para mucho más tiempo. El ataque de ansiedad como aislado prácticamente no existe. O sea, existe cuando, por ejemplo, tenemos un accidente de coche, que pasamos como de 0 a 100 y entonces nos ha dado un ataque de ansiedad y después ya volvemos como a nuestro ser. Pero el ataque de ansiedad que de repente me da en un ascensor en el trabajo no es que en ese momento me haya encontrado mal y me da un petardazo, no, es la suma de lo que yo llevo atrás. O sea, de hecho, muchas veces en consulta no se entiende nada como es que me dio cuando se me cayó un vaso de agua delante de todo el mundo, fíjate tú qué tontería. Bueno, claro, es que eso fue como el último escalón. Llevabas 15 anteriormente a tus espaldas y no habías hecho nada. Entonces, claro, el último ya ha hecho que se dé como el petardazo, ¿no? Como el ataque de ansiedad total. Y suele ser, el ataque de ansiedad como tal, suele afectar más a hombres o a mujeres y también por rango de edad o así, como ser la gente que más lo sufre. O a lo mejor lo sufre gente de todas las edades, pero hay un determinado grupo de edad que es gente que va más al psicólogo y está más concienciado sobre este tema. Yo creo que en cuanto a hombres y a mujeres, es verdad que en la práctica clínica nos encontramos a lo mejor como más mujer porque no hay tanto estigma, ¿no? A lo mejor a la hora de visibilizarlo. En Sí Contigo, la verdad que tenemos de ambas, tenemos tanto hombres como mujeres y también tenemos de todas las edades. Al final la ansiedad no responde a una edad. De hecho, hay niños pequeños con ansiedad, solo que se manifiestan de manera diferente. Entonces, en un niño a lo mejor pequeño se manifiesta con que había aprendido a dejar de hacer pis en el pañal y ahora vuelvo de repente a hacer pis y se me escapa.
Pues eso obviamente no nos lo vamos a encontrar en una niña de 15 años que lo va a manifestar de manera diferente, ni en un señor de 40 años que lo va a manifestar de manera diferente. Pero en cuanto a cómo responde el cuerpo y por qué se manifiesta, es exactamente igual. O sea, es una situación que te está haciendo daño, que te está generando malestar, que no estamos haciéndola caso, no la estamos prestando atención. Y la ansiedad en general, bueno, y el estrés también tiene que ver mucho con el tema de tener poca confianza hacia sí mismo, etcétera, porque en el cuestionario que lanzamos a nuestros usuarios, alrededor del 40% de la gente dijo que no tenía confianza en sí mismo, se sentía una estafa como trabajador. Hombre, cuando yo creo que no soy competente frente a algo, seguramente crea que cuenta con menos recursos de los que realmente cuento. Entonces, es una variable que desde luego va a influir de manera indirecta en el cómo afrontas y cómo gestionas una situación. Pero es algo que no podemos dejar como que determine realmente el cómo lo afronto. O sea, un poco quedarnos con la copla de, oye, me va a venir esto, pero esto como cuánto de verdad es y cómo determina o cómo condiciona la situación a la que me enfrento. Y por último, así como pregunta relacionada con el tema de la salud mental, la ansiedad y el estrés, ¿por qué tenemos tanto miedo a hablar en público y delante de la gente? Claro, el miedo a hablar en público nos han vendido que debería de generar o el hablar en público debería de generarnos como neutralidad, ¿no? O sea, como el, oye, exponte a una sala de 1000 personas, da una charla de 1 hora, pero prohíbete que se produzca cualquier tipo de movimiento dentro de tu cuerpo, porque si se produce quiere decir que ya es malo. Entonces, como nos han vendido eso y hemos comprado eso, pensamos que es malo y en consecuencia siento que eso es miedo, siento que no se me da bien, siento que me voy a bloquear. Entonces, los nervios al hablar en público es absolutamente normal, absolutamente necesario, absolutamente sano y absolutamente ajustado. O sea, al final el hablar en público es una exposición enorme a la evaluación. O sea, al final te están evaluando un montón de personas. Entonces, ¿cómo no me voy a poner nervioso? Si es que necesito esos nervios para adaptarme a la situación. O sea, pretendemos que nuestro cuerpo esté como un poco acelga y responda de la misma manera cuando me estoy comiendo un plátano que cuando estoy dando una charla a 1000 personas. Pues es que lógicamente no. Entonces tenemos que aceptar que esos nervios van a estar ahí y que eso no es miedo. O sea, los nervios es, un revuelo en el estómago, se me seca la boca, me tiembla la voz. O sea, eso es nervio y eso es adaptativo. ¿Que incomoda a la persona que habla? Muchísimo. O sea, lo entiendo perfectamente y comparto síntomas. O sea, que claro que sí. Pero no es indicador de que entonces se te dé fatal hablar en público o de que entonces ya vaya a salir mal. ¿Qué ocurre? Que nos empezamos a notar eso y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a hacer una serie de comportamientos que lo que le mandamos al cuerpo, el mensaje, es el estate en alerta. Y ese estate en alerta es ansiedad. O sea, porque claro, al final es como, oye, cuerpo, estate preparado porque puede haber cualquier tipo de peligro, así que atento. Entonces, claro, empiezo a hacer cosas para que mi cuerpo se mantenga en alerta y esas cosas normalmente no nos vienen bien. Entonces ahí se empiezan a juntar como unos nervios muy adaptativos con una ansiedad que en ese caso no es necesaria y no es adaptativa. Entonces sí que es importante que aceptemos esos nervios, pero que no permitamos que esos nervios y la incomodidad de ellos nos inviten a hacer una serie de cosas que no van en la dirección que nosotros queremos ir. Te lanzo 2 preguntas en relación a esta. La primera, ¿por qué tenemos tanto miedo a la evaluación de la gente de fuera? ¿Puede venir por algún tipo de trauma de la infancia o es algo de la sociedad en general? Y la segunda es, ¿algún truco o algún consejo que nos puedas dar para que los nervios no sean paralizantes para nosotros? El miedo a la evaluación es algo que viene muy de serie, ¿no? Y viene muy de serie porque al final tiene que ver mucho también como con la comparación. Nosotros somos seres sociales y nos relacionamos con la gente. Entonces, para nosotros estar
dentro de una norma social y dentro de un grupo social necesitamos saber que funcionamos como relativamente parecidos al de al lado para, pues antiguamente, por ejemplo, en el Paleolítico, para que no nos echaran a nosotros a los leones. O sea, nos comparábamos con el otro, oye, ¿cuánto ha cazado este? ¿Cuánto he cazado yo? Porque echaban a los leones al más frágil. Pues un poco viene dado de lo mismo. Entonces, la evaluación forma parte de la vida, nos permite mantenernos en un grupo social y nos permite movernos en una norma social. Normas sociales que la mayoría de ellas son implícitas, pero es que si no, pues a lo mejor si no tuviésemos esa norma social, pues saldríamos desnudos a la calle, ¿no? Por ponerte en un extremo. Entonces, gracias a la vergüenza, gracias a la norma social, gracias a que me comparo, gracias a que me puedo evaluar, gracias a que, oye, me van a mirar, me mantengo en en una sociedad. Eso por un lado respecto a la pregunta 1. Y respecto a la pregunta 2 que me hacías de, oye, ¿cómo podemos hacer para que estos nervios no nos paralicen? Yo creo que aquí lo que os diría es como no perder de vista el esto para qué lo hago, ¿no? O sea, como oye, pues yo quiero dar esta charla que para mí es importante como profesional, tengo que aceptar que van a venir unos nervios como compañeros, pero no puedo dejar de dar esta charla que para mí es importante, porque lo que ocurre es que cuando yo dejo que esos nervios cojan el control de mi vida, yo me hago muy pequeñito. Y claro, cuanto más pequeñito soy, más frágil, más vulnerable, me encuentro frente a la vida y otra vez un poco como que entramos en el círculo, ¿no? De, vale, pues entonces menos recursos tengo, más estrés, más me comen, soy siempre yo entonces el peor, menos confianza, más inseguridad y entonces entramos desde una situación que era absolutamente normal en una situación súper desagradable para nosotros, porque oye, pues ir por la vida inseguro, sin confianza, pensando que todo el mundo lo va a hacer mejor, pues lógicamente no es plato de buen gusto para nadie. O sea, que ese miedo que tengo yo ahora mismo hablando para todo el mundo es lo más normal del mundo y siempre que se controle es hasta sano y natural. Sí, no controlar el síntoma, porque el síntoma no depende de ti. Seguramente a lo mejor antes de entrar dices, venga, voy a hacer 15 respiraciones y seguramente hayas visto que no sirve de nada. Porque esos nervios, pues oye, te están haciendo el pensar qué preguntas le hago, oye, qué me está diciendo ahora mismo Patricia y qué puede resultar interesante para el oyente. Entonces, si tú no estarías tan en alerta en este aspecto, pues seguramente no caerías en cosas importantes. Entonces, controlar el síntoma no lo vamos a poder controlar. Lo que podemos controlar es lo que nosotros hacemos con el síntoma. O sea, lo que interfiere realmente en la vida no es tanto cómo me siento, sino qué hago yo con eso que siento. O sea que al final, en líneas generales, también relacionado con lo que hablábamos al principio del estrés, la ansiedad, lo importante es qué hago con cómo me siento, ¿no? Genial, justo, eso es. Yo siempre digo, y en consulta en Sí Contigo lo enseñamos un montón y los pacientes siempre digo que están como, que lo tienen muy aprendido, muy integrado, que es como en el oye, yo tengo que aprender a andar con tristeza, porque muchas veces va a ser muy coherente y muy ajustado con la realidad el, oye, tengo esta tristeza y tengo que andar con ella porque se ha muerto mi madre, entonces, ¿cómo voy a estar alegre? Pero claro, no es lo mismo siento tristeza y voy a trabajar triste que siento tristeza y me quedo con la cama con el edredón. Entonces, esa es un poco lo que va a marcar el camino y el resultado de una situación. Tengo ansiedad, vale, pues no es lo mismo el tengo ansiedad y hago para manejarla que tengo ansiedad y decido que a los sitios con mucha gente mejor no ir por si me da. Porque eso es lo que hace que entonces la ansiedad, la tristeza, todo aquello que sentimos, pero agradable y desagradable, que no positivo y negativo, se vuelva peligroso. ¿Por qué haces esta distinción entre agradable, desagradable, positivo y negativo? O sea, me llama mucho la atención ese matiz. Sí, porque las emociones son todas buenísimas y nos han vendido también mucho que las emociones son positivas o negativas en función de si son agradables o desagradables. Y eso es un error enorme. O sea, las emociones son buenísimas, son súper funcionales, las necesitamos para vivir y si no, estaríamos muertos. Yo siempre digo, es que si no tuvieras miedo te atropellarían nada más salir de consulta. Entonces, gracias a que tienes miedo y gracias a que tu mente te dice, cuidado que te atropellan porque viene un coche, tú frenas y no cruzas en mitad de la carretera, ¿no?
¿Qué ocurre? Que hay emociones que son agradables de vivir, pues como pueden ser la alegría, la ilusión y la comodidad, y hay emociones desagradables que lo que te invitan es a movilizarte. Pero claro, en consulta también decimos mucho ¿tú te moverías con un pellizquito? Pues claro, te moverías, ¿no? Quitarías la mano. ¿Te quitarías la mano con una caricia? No, pues la caricia es emoción agradable, el mensaje que te lanzo es mantente. El pellizquito, la emoción desagradable, o sea, se vive de forma desagradable en el cuerpo, es movilízate y cambia de situación, o sea, quita la mano de ahí. Y ya, pues súper interesante esto, ya para finalizar completamente, te pediría que si nos podrías dar algún consejo para cuando, volviendo al estrés, que al final yo creo que es lo que más sufrimos todos en el trabajo, que vivimos prácticamente con estrés siempre, un consejo para cuando empecemos a notar que nuestro cuerpo nos está mandando señales de estrés y todo, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ahí es importante aprender a identificar qué situaciones son las que me están generando malestar, combinado con no puedo olvidarme de mí. O sea, son esos dos grandes bancos de oro los que van a hacer que mi cuerpo responda de una manera diferente y viva muchísimo más agradable. Vale, pues la verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por habernos acompañado durante toda la campaña y nada, esperamos que a nuestros usuarios al final de los edificios esto les ayude un poco a gestionar el estrés y a entender que es algo totalmente normal, que nos puede pasar a todos y que con las medidas adecuadas se lleva perfectamente y se puede poner remedio. Pues nada, gracias a vosotros de nuevo por invitarme a participar en ello, por visibilizar la salud mental y desde luego que está en manos de todos cuidarnos y entre cuidarnos al otro y cuidarnos a unos mismos. Así que nada, gracias de nuevo y aquí estoy para vosotros siempre. Perfecto, hasta la próxima. Hasta luego.